Buenas, me presento, soy Camila Roldán Riva, alumna de la Universidad de Lanús, y voy a presentar mi trabajo práctico para la materia de programación concurrente. En este caso realizamos una comparación de algoritmos en su manera secuencial y concurrente. Yo, en mi caso, elegí el algoritmo Quicksort. El mismo es conocido por su eficaz ordenamiento rápido y por su principio de dividir y vencerás. Pero, ¿qué es lo que realiza o qué hace el Quicksort? Bueno, lo que hace es seleccionar un pivot, ya sea que se encuentre en sus puntas o en el medio. En el caso de la imagen que tenemos en el documento, el pivot está en la punta, como podemos ver. Luego se divide en dos grupos, generando que los grupos de la izquierda, en este caso, los números sean los números menores al pivot y en la derecha los números mayores al pivot. Este proceso, como podemos ver, se aplica recursivamente hasta que quede ordenado. Esta es la imagen que acabo de mencionar. Lo que vemos es que elige, por ejemplo, el número 3, lo divide en dos y a su izquierda quedan todos los menores al 3 y a su derecha todos los mayores. Esto lo hace recursivamente, quedando así por último ordenado, como por ejemplo menos 6, menos 3, 1, 2, 5, 8 y 9. Queda un array ordenado a diferencia de cómo estaba en su principio. Todo esto es la introducción. En lo que es la concurrencia, su versión concurrente, lo único que va a cambiar es que lo vamos a realizar con hilos, provocando lo que es el paralelismo o concurrencia. Es decir, que va a estar ordenado paralelamente, lo que acabamos de explicar acá. Yendo al código, en mi caso realicé dos paquetes, datos y test. Lo que hice primero es generar un array aleatorio, es decir, que sus números sean aleatorios, que yo pueda elegir el máximo y el mínimo de esos números aleatorios. Y bueno, después realizo un mostrar, pero que solamente lo utilizo para ver que funcione el array principalmente y para algún que otro test que realizo. Acá está su test, pero no influye en nada. Lo que sería el Quicksort secuencial, este código no lo modifiqué, está igual a la página de donde lo cité. Lo que realiza simplemente lo que expliqué anteriormente en la imagen. Primero se asegura que existan por lo menos dos números o dos elementos para ordenar. Realiza la partición acá. Hace el recorrido. Acá lo que utilizo también es el swap. El swap no es nada distinto, solamente que para que el código no quede repetitivo de esto, lo llama directamente. Y bueno, va haciendo el orden en base al recorrido. Y acá en Quicksort lo que hace es hacer la recursividad. Y en la concurrencia el código es muy parecido, nada más que tenemos las partes concurrentes. En mi caso solamente lo alteré en esta línea para que funcione mejor en mi computadora. Quizás no es necesario. Y lo único que cambia es que extiende del recursive stack para poder trabajar con grupos o subgrupos. Va a poder elegir al pivot esta vez de manera random, es decir, va a poder elegirlo del medio, de una de sus puntas, cualquiera, y que el recorrido no va a ser solo uno, sino que va a ser desde su inicio como también desde el final, los va a ir haciendo a la vez. Esto también podría haber sido reemplazado con el swap. Y bueno, luego está el compute, que lo que hace son los hilos, lo va a utilizar cuando se llamen a los hilos, hace las validaciones, hace el partition, llama al array, separa el array de la izquierda con el de la derecha, ejecuta el izquierdo, luego ejecuta el derecho, y utilizamos un join para que espere, ¿no? Y por último, todo esto lo hemos reflejado acá en el test. En el test lo que hago, inicializo variables para calcular el tiempo. Esto es lo mismo que end y que start y end que tenemos acá. Cargo un array aleatorio, en este caso tamaño de 1.000.000.
con números de entre 1 y 1000. Copio otro array idéntico para poder realizar la comparativa. En esta parte del código hago el de la secuencia, inicio el tiempo, hago el ordenamiento, finalizo el tiempo y me da el resultado. Y acá la parte concurrente, en donde inicio el tiempo, esto lo voy a utilizar cada vez que se llamen los hilos. Lo ordeno de forma concurrente y termina el tiempo. Y acá lo muestra. En este caso lo había ejecutado y podemos ver que si tenemos 1.000.000 va a tardar mucho menos en la concurrencia. En cambio, si tenemos, por ejemplo, 100, lo ejecutamos y va a tardar más en la concurrencia. Volviendo al informe, tenemos una tabla, tenemos la comparación y el desempeño de cada uno. Podemos ver la tabla comparativa, y lo que vamos a notar es que mientras más pequeño sea el tamaño del array, las diferencias no van a ser tan abismales, pero si el tamaño del array es muy grande, la concurrencia va a funcionar. Acá está el procesador de mi computadora con el que realicé estos tests. Realicé 2 tests distintos para que se tengan 2 ejemplos. Y bueno, como había dicho, la conclusión podría ser esta: que ninguna es mejor que la otra, sino que van a depender de para qué se use o el tamaño del arreglo que se va a utilizar.